Cada miércoles era ya de decir, ay, abuela, pero cada miércoles había que por lo menos hablar 10, 15 minutos del paso de la frontera, de España, del pueblo, de la guerra. Era como una historia que no se tenía que olvidar, una historia que tenía que ser presente todos los días de nuestra vida, del tiempo que viviéramos, y se lo comunicáramos a nuestros hijos. Y de hecho, yo se los he comunicado a mis hijas, ¿no? No puedes perder de vista tu origen, no puedes ignorar tus raíces y saber de dónde vienes. De ahí te nutres, de ahí eres. Tengo compañeros y muchos amigos que escriben la historia de su familia. Yo no la puedo escribir porque no la conozco. Y esto me duele profundamente. Mi abuelo dio su vida por un pensamiento. Mi abuelo pudo haber firmado sentencias de muerte porque su cargo se lo permitía y nunca la firmó. Dijo, ningún hombre puede matar a otro hombre. Si yo olvido eso, entonces estamos fritos, ¿no? Mis abuelos son exiliados, mis abuelos de mi madre. Exiliados es decir, no me queda de otra, tengo que salir de mi país, irme a otro porque si no pierdo la vida. Tienes que estar muy convencido de cuáles son tus ideas, qué es lo que estás defendiendo, ¿sí? Para irte a un exilio. El hijo de Lázaro Cárdenas, del general Cárdenas, que abrió Cuauhtémoc Cárdenas, dijo: el exilio es una palabra que nunca termina. Es fuertísima, es una palabra que te dice continúa. ¿De dónde vienes? Porque si no, no sabes a dónde vas. Eso es muy importante, ¿no? La historia de mi abuelo, de Jerónimo Gomariz, es de esas historias que va uno descubriendo con el tiempo. Fue alguien que sirvió mucho a la República. ¡Viva la República! Primero comienza como diputado de las Cortes en los años 30 y promueve la ley de divorcio hace casi 100 años. Imagínate lo progresista que eran en aquellos entonces. Y en el 36 lo mandan a Orán, Argelia. Y uno se pregunta por qué están mandando un diputado allá. Pues era para preparar a la gente que que tenía que huir de España por ese golpe militar que hubo, por ese golpe de Estado que le llaman guerra civil, no sé por qué, pero al final de cuentas fue un golpe de Estado muy amplio. Y él lo que hacía era ayudaba a los españoles que tenían que salir del sur de España a llegar al norte de África. Entonces, una historia muy interesante de cómo el exilio no solo llega a México, sino mucho comienza en el norte de África o en Francia. Mi abuela era una mujer muy guapa, de origen árabe, digamos, de esos árabes españoles. Era alta, tenía los ojos oscuros, grandes, el pelo rizado, negro. Y me acuerdo mucho de sus ademanes, de su voz, de ¿qué estáis haciendo? De eso me acuerdo muy bien. Y los cuatro así como soldaditos, ¿no? Cuando gana el Frente Popular en el 36, mi abuelo era el jefe de Seguridad Nacional a cargo de las guardias de asalto y bueno, toda la policía política. Mi abuelo era comunista, él incluso fue secretario del Partido Comunista de Santander. De hecho, contienden los dos abuelos por la diputación a la Corte, nada más que uno por la izquierda republicana y el otro por el Partido Comunista. Claro, pierde el del Partido Comunista, sin embargo, llega a ser ministro de Agricultura de Cantabria. Confío en que la República venga para todo el mundo, sin distinción alguna, y para el bien de España. Bueno, mis abuelos eran valencianos. Mi abuelo Manuel Molina Conejero fue gobernador de Valencia por el Partido Socialista. A él lo fusilaron. Mi padre y mi madre fueron exiliados republicanos, de lo cual me siento muy orgullosa además. Los dos eran gallegos, pero curiosamente se conocieron en Barcelona. Los dos, la primera emigración fue a Barcelona. Mi abuelo era abogado y mi abuela era profesora. Él era abogado, un abogado muy distinguido, era ministro de la República. Al momento en que estalla la guerra es diputado por el Partido Socialista Obrero Español, por la sección de las Islas Canarias. Y mi abuela, ellos se conocen porque ella era costurera y entonces estaba
haciendo un sindicato, estaba formando un sindicato de costureras y entonces ahí lo conoce para que la orientase. Mi abuela tenía era una persona que tenía mucha influencia en el pueblo, porque ella era maestra en partos, era partera, entonces tenía muchísima influencia en las mujeres del pueblo, hablaba muchísimo de ellas de política, era de las que había sido de las mujeres que resguardaron las urnas cuando la votación y que se la querían robar y la resguardó con su cuerpo, o sea, unos luchadores de toda la vida. Pero cuando empezamos a conocer la historia de mi padre fue cuando él murió. Algo que me llama mucho la atención es que mi padre tenía un escritorio con un cajón y ninguno de los tres jamás abrimos ese cajón. Y cuando muere sacamos las cosas y en una carterita, que además suponemos que es lo que él traía en su bolsillo, aparece todo. Dónde hizo el servicio militar, a qué perteneció, todo lo que hizo lo empezamos a descubrir en ese momento y entonces al principio fue como un enfado, porque qué derecho tenía él de no habernos contado todo esto. Y lo que me acuerdo mucho de ella es los miércoles en su casa, recitándonos todos los miércoles, desde que tengo uso de razón, cómo cruzó la frontera de España a Francia para salvar la vida de ella y de sus dos hijas. De eso, o sea, nunca me voy a olvidar, mi abuela contándonos a sus 4 nietos cómo cruzó la frontera. Contaba mi padre que mi abuelo, bueno, tenía toda una red de escuchas que tenían ubicado todo lo que había sido, todo lo que era la preparación del golpe de Estado, y a mi abuelo poco tiempo después lo asignaron a unas misiones en los consulados del norte de África. Más bien le dan la encomienda a mi abuelo, a Jerónimo Guamariz, que se tiene que ir al norte de África, a Orán, Argel, para básicamente ayudar. De alguna manera yo creo que estaban visualizando lo que venía. Viene un bombardeo en Valencia, ellos estaban hospedados en el Hotel Inglés y cae una bomba donde estaba mi madre, en el Hotel Inglés. Mi tío Jorge narra que están de repente las bombas, ¿no? Les platicaba las bombas, y van a caer las bombas y tírense al piso y de repente pum, pasa la bomba y pega en la cama. En la noche, mi abuelo empieza a recorrer toda la situación en un bombardeo y encuentra a su esposa prácticamente con un gran daño. A raíz de eso pierde un vaso, pierde un seno. Mi abuelo caminan hacia Barcelona y al final de Barcelona va a dejar a su familia a la frontera. A mi madre, a su esposa Mala, a mi tío Luis, y él quiere regresar a Madrid cuando Madrid ya está tomada y no puede entrar a Madrid. Primero de abril de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Mi abuelo en el 39 cruza la frontera cuando se pierde la guerra, cruza la frontera con el frente militar, con los republicanos. Y mi abuela se queda en el pueblo con mi madre y mi tía. Y un buen día amanece 2 cruces negras pintadas en la puerta de su casa. Y entonces llega mi tío, Manolo, el hermano de mi abuela, y le dice: Leonor, en este momento coges 3 cositas de ropa, 3, una maletita y te vas, pero te vas ya. Entonces mi abuela: pero estás loco, pero ¿cómo me voy a ir de mi casa? No, dejas todo, si no te mueres, tú y tus hijas. Salen divididos porque mi abuelo tiene que salir con mucha más premura por el apellido Escobio, tenía ya orden de arresto para ser fusilado. Entonces mi abuelo Escobio, Ángel Escobio Andraca, sale
él sale directamente para la Unión Soviética. Mi abuela cree que nunca más va a volver a ver a su marido y se va con las hermanas y con los nietos, los sobrinos, se van hacia Francia, van por los Pirineos. Se van a Valencia, pero en Valencia se están 2, 3 días con las primas y le dice mi tío, no se pueden quedar aquí porque ya saben dónde estás. Y entonces mi tío frecuentaba un prostíbulo de aquel entonces y entonces agarra a mi abuela y a sus 2 hijitas, que una es mi madre, y se las lleva al prostíbulo. Entonces dice mi madre que recuerda a las mujeres medio desnudas por ahí, con plumas y para ella era una maravilla, ¿no? Toda aquella historia. Dice que se portaron con ellas de una manera extraordinaria, que nunca las olvidará. Finalmente, mi abuela conoce a una persona que ahorita no me acuerdo del nombre, a una mujer, y esta mujer le dice, mira, yo voy a atravesar la frontera. Mi abuela ya sabía que mi abuelo estaba del otro lado y se había comunicado como podía con ella a través de la Cruz Roja con un nombre falso. Y mi abuela dice, ¿sabes qué? Yo también voy a pasar la frontera. Se pone en contacto con unas personas que le dicen que se tiene que ir a la frontera catalana francesa, ya cerca del Pirineo, y mi abuela va con sus 2 niñitas y ella les dice, yo te voy a poner en contacto con un hombre que te va a pasar la frontera. Hay que pagarle, porque eso se dedica. Y entonces mi abuela, que tenía un semanario, tenía 7 pulseras de oro, le paga a este hombre con una pulsera de oro de cada una. Una de mi tía, una de mi abuela y una de mi madre. Y entonces el guía les dice, a tal hora de la mañana de tal día salimos. Y se pasaron 24 horas caminando por el Pirineo, hasta que llegaron a Francia. Llegan de madrugada, ven las luces a lo lejos y el guía les dice, yo de aquí no me muevo, ustedes caminen y allí es la garita francesa. La historia que nos cuentan nuestros, en este caso sobre todo un tío, mi tío Jorge, y ahí hay memorias ya, ellos a partir de la guerra deciden salir, ¿no? Después de una lucha intensa. Tengo entendido que hacen la negociación para salir y llegan vía Francia, y tengo muy claro que de Francia están un rato porque sé que mi padre y mis tíos aprendieron el francés, no sé si fue un periodo de 1 año o 2 años, pero estuvieron ahí hasta que lograron salir de allá. Cruzan los Pirineos, mi abuela iba embarazada, pierde a su hijo y a mi abuelo lo meten a un campo de concentración. Mi madre me cuenta que tiene una anécdota que metía a un gato al horno y que casi la cuelgan, que había mucho hacinamiento, que estaba demasiada gente y que no les daban de comer, que muy poca agua, duro, de tristeza, de mucho tiempo y de mucha incertidumbre. Porque los franceses no lo recibieron muy bien. Y cuando llegaban al norte de África también los tenían en campos de hacinación, los tenían en campos de, no concentración como los nazis, pero sí los tenían resguardados y en los desiertos y tenían que, inclusive aunque mi abuelo ayudaba a que llegaran, pero pues ahí algunos ya terminaban en campos donde tenían que ir a ayudar a construir el tren transsahariano. O sea, las vidas eran muy difíciles y en Francia también. Y entonces los franceses les dicen, no, pues se tienen que regresar porque acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial y no podemos tomar más españoles que vengan refugiados. Fue todo un drama y al final no sé quién se apiadó de ella. El caso es que la dejaron pasar a Francia, pero obviamente las autoridades francesas la metieron en un campo, ella decía de concentración, y sí era de concentración porque concentraba a españoles, les daban de comer muy mal. En el caso de mi abuela y de mi madre, las meten a un campo de concentración de hombres, son las únicas mujeres en un campo de concentración de hombres. Suponemos o suponía que a lo mejor mi abuelo en sus tantos andares políticos tuvo una muy buena relación con una mujer que se llamaba la princesa de Capurtara. Ella era una mujer que bailaba cuplés y se casó con un marajá, con el marajá de Capurtara. Lograron hacer que saliera mi abuela del campo de concentración diciendo que mi abuela era su modista. Entonces vivió
un año en casa de esta mujer en París como su modista, y mi abuela se hizo modista. Mi abuela echó un abrigo que traía y ahí acostó a mi madre y a mi tía, que tenía 6 añitos, y mi madre 11, y ella se acostó a un lado sobre la paja y dice, mi abuela, me acuerdo que contaba, fue la primera vez en mucho tiempo que dormí. Y un buen día llega mi abuelo y dice, Leonor López Lucas, y aquí está su esposo. Entonces mi abuela se desmayó, llegó mi abuelo por ellas y ya, se quedaron en Francia, como 3 años. Y luego, cuando falleció mi abuela, descubrimos una maleta que le llamamos la maleta marroquí, porque ahí aparecieron muchas cosas. Pero descubrimos también los documentos de cuando vivían en Orán, cómo tenían un libro inclusive donde venían las entradas de las ayudas a los refugiados, a los exiliados que venían en los barcos. Por ejemplo, llegó en tal barco, llegó en el Rowan, se le entregó esto, se le ayudó para que pudiera tener manutención o inclusive para que se fuera para Casablanca. Entonces, y había una bitácora. Todo esto no lo conocíamos. Y ahí también venían los documentos de salvoconducto. Porque él también sucedió una cosa, los franquistas, lógicamente, pues iban tras él. Él se quedó allá en el norte de África, él estuvo colaborando con el ejército americano en cuestiones de espionaje. Él vino a América hasta el 44, ya cuando los aliados habían liberado el norte de África. Mi abuela, Asunción Gracia Raga, es la que logra salir con mi madre y con mi tía. Primero van a Toulouse, a Francia, donde llegan primero, después a Casablanca y después ya logran tomar el barco a México. Mi madre cuenta que estando, creo que en Toulouse o en un lugar cerca de Toulouse, vivían en un chateau, así le llamaba mi mamá, y dice, y tu abuelo salía a ver si ya tenían el pasaporte o el tiempo para venirse a México, y de siempre hacía que no. Y cuando obtiene los pases o el salvoconducto para salir a México, llegaba, ¿no?, con todos ellos para tomar el barco y venir a México. Y cuando mi padre oye en el campo de concentración donde estaba que México aceptaba que vinieran los que quisieran, inmediatamente solicita que quiere venir. Y le mandan un aviso de evacuación donde dice que tiene que presentarse un día, no me acuerdo qué día, en tal sitio con la familia que tenga, porque no sabía. Entonces él se presenta con mi madre y vienen en un barco, en el segundo barco que viene, en el Ipanema. Estamos hablando de 1939. Cuando pasan por Galicia, un grupo de gallegos que venía aventaron una botella al mar y cantaron el himno gallego. Y ahí me entero yo que ahí en ese grupo estaban mis padres. Cuenta algo con mi madre muy curioso. Dice, cuando nosotros salimos en el barco, dice, el barco sale de Francia y al poco tiempo nos hacen regresar a la costa. Porque dicen que aquí hay submarinos alemanes. Se les querían poner chalecos salvavidas a todos por si había un problema con el submarino y les bombardeaba, cualquier cosa. Y entonces mi abuela se negaba rotundamente a ponerse el chaleco porque decía que ella no sabía nadar y que estaban en medio del océano y que qué necesidad tenía de ponerse un chaleco si de todas maneras todos iban a morir y todo el mundo se iba a ahogar. Entonces que ella rápidamente mejor se ahogaba de principio y que así dejaba todo tan tranquilo. Era una mujer ruda, era una mujer muy, muy echada para adelante. Lo cuenta mi tío Jorge, que venían hacia México y la primera parada fue República Dominicana, pero ahí el dictador dijo, no, aquí no se quedan, aquí no pueden entrar, y tuvieron algún tema complicado. Se habló con el general Lázaro Cárdenas y él dijo, vénganse a México. Mi familia llegó como refugiados españoles aquí a México por el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Curiosamente, el que ayudaba a los exiliados luego tiene que ser exiliado él mismo. Sale en 1941 con mi abuelo, mi abuela, mi madre y mis tías. Y se han de haber tardado 3 semanas a un mes a llegar. Llegan a Veracruz y en Veracruz pues tienen una gran recepción. O sea, básicamente vienen a volver a empezar.
llegan hacia México, llegan aquí a un edificio que se llama el edificio Ermita. Entonces mi mamá dice que tiene un recuerdo maravilloso de la llegada al puerto de Veracruz, lleno de lanchitas, con gente con banderas republicanas y mexicanas, y la gente con papayas para mi madre fue alucinante, ¿no? Entonces lo recibe el pueblo de Veracruz con flores, con fruta, con marimba, y entonces claro, todos salen a asomarse a ver qué pasa, y mi mamá dice, por fin alguien los quiere. Entonces, me parece esa expresión de decir, es que después de pasar todo lo que pasamos, alguien que no nos conoce nada nos quiere. Y les dicen, están en su tierra, hagan lo que quieran. México fue la salvación de mi familia. Fue el amor de mis abuelos. Mi padre no hablaba ni de la guerra, ni del paso por Francia, ni de nada. Él empezaba a hablar a partir de México. Es un país donde se vivían libertades, donde era un régimen posrevolucionario que tenía muchos de los ideales con los que venían los republicanos. Y mi madre orgullosamente se hizo mexicana, se casó con un padre mexicano y de alguna manera siempre estuvo muy agradecida de todo lo que hizo este país por ellos. Logran llegar a Veracruz, como todos, ¿no? Los que fueron llegando, y posteriormente ella pues empieza a buscar trabajo como costurera. Cosía, cuenta la leyenda de maravilla, muchas estrellas del cine. Mis tías, las 4 tías, porque eran 4 mujeres y 4 hombres, las 4 mujeres llegan a trabajar al Palacio de Hierro a vender. Los hombres, exceptuando mi padre, que era el pequeño, son cargadores en la Merced. Y mi abuela decide que se tiene que independizar, entonces como ya había sido modista de alta costura y se súper perfeccionó, pues entró a trabajar a una casa que se llamaba Casa Mina, que era donde hacían vestidos y todos los trajes para las grandes actrices de época. Sus primeros trabajos fue comentar de carreras de caballos en el hipódromo, de eso se ganó la vida años, nunca había ido al hipódromo, eso siempre lo contaba, y llegó a ser director de películas nacionales en la época del cine, de época de oro del cine mexicano. Y entonces lo viven con fuerza, lo viven en la calle de López, como creo que muchísimos exiliados que llegaron a México, llegaron al centro, a la calle de López, entonces entre todos, bueno, se ayudaban en el Centro Republicano Español, en la Casa Valencia, hacían unas paellas fantásticas. Fue fácil porque fueron tan bien recibidos y con tanto cariño que yo creo que podría casi jurar que todos al final se sintieron más mexicanos que españoles en algún momento. Extrañaban España, pero nunca en esta cuestión de que todo allá era mejor o era... No, al contrario, amaron México profundamente, lo volvieron su patria, lo volvieron su tierra, y entonces en ningún momento era... Bueno, yo soy, ¿no? Esta cuestión a veces de la nostalgia, de la pérdida, no, lo tomaron como esta es mi nueva patria, casi soy mexicana, ¿no? Mi padre, por ejemplo, amó con locura y pasión a Veracruz. Su vida entera vivió algunos años en Veracruz. Y a pesar de que la gente le decía, no, hombre, tú no puedes ser veracruzano, le decía, no, claro que sí, si hasta soy igual de grosero y todo igual, no me importa. Y además también otra historia en mi familia es que todos los muertos, tanto por parte de mi marido como por mí, están en el mar de Veracruz. Porque era lo que los unía con su patria. Entonces todas las cenizas están en Veracruz. La evolución de su excelencia el generalísimo continuó empeorando progresivamente. En algún momento mi padre nos decía, yo no voy a España hasta que no muera Franco. Y mi abuelo decía que las cuestiones estas añorando España y demás, decía, oye abuelo, ¿por qué no puedes ir a España? Dice, primero porque no me van a dejar entrar y me matan, ¿no? Y porque el señor que está en mi privado, en mi despacho, cuando él se vaya es cuando yo voy a entrar. El despacho de Francisco Franco era el despacho de mi abuela en el parto.
Y después, con los años, empiezo a escuchar las crónicas de los tíos, ¿no? Y estamos en España, empieza la guerra, el abuelo fue preso por el franquismo, fue perseguido, el tío Savil lo mataron, era un científico muy connotado y por estar, pues, dices, ah, caray, ¿esto cómo fue eso? Mi abuelo iba mucho por nosotros al Colegio Madrid y hablaba mucho y conversaba mucho sobre España y era algo muy fuerte, ¿no? Era en mi casa. Era algo de todos los días había que hablar de España, todos los días había que hablar de la guerra civil, todos los días había que recordar que había que ser gente de izquierda, todos los días había que recordar que éramos antifascistas. Todas estas historias me las contaba mi abuela. Tiempo después, porque bueno, pues yo estaba más interesado en el asunto cuando estaba en la preparatoria, en la universidad. Luego había días que iba a casa de mi abuela a comer con ella y con mi tía, y mi abuela pasaba las tardes contándome pues las historias de España, ¿no? Entonces ahí empieza uno a darse cuenta de lo que realmente fue la guerra, ¿no? Fue una guerra. O sea, y luego uno ve los reportajes y empiezas a escuchar a los tíos. Entonces yo la aprendí a vivir a partir de, yo creo que ya siendo adulto. De niño pues iba al Colegio Madrid y el himno del riego y cantábamos, pero nada que ver con un conocimiento de la guerra como tal y lo que representaba. La broma de siempre, ¿no? Este año cae Franco, este año cae Franco y este año cae Franco, ¿no? Y muchas veces con sus amigos sí comentaban anécdotas, sí comentaban de amigos que había pasado, sí comentaban ciertas situaciones que había. Y tú como niño pues las escuchas, ¿no? Mira, mis padres, ninguno de los dos nos contó nada. De hecho, por ejemplo, no sabemos cómo mi padre pasó la frontera y con quién. De mi madre sí. Y esto a mí me enfada mucho no haber sentado a los dos ahí y decir, cuéntanos, ¿no? Nuestras historias es importante que se sigan contando, porque me regreso a esa frase tan fuerte que dijeron la otra vez, que decían, el exilio es una palabra que nunca termina. Españoles, Franco ha muerto. Estábamos sentados en la cocina en la casa y mi padre pone una televisión pequeñita y nos dice, Franco ha muerto. Recuerdo que rápidamente sacaron las botellas de vino y bueno, hasta a mí me tocó brindar a los 4 añitos, ¿no? De la alegría. Y claro, fue una felicidad. O sea, yo me acuerdo que sonaba el teléfono y era mi padre con las hermanas y todo el mundo llorando de felicidad, pero siempre con esta idea de, pero ya no somos de allá, ya no vamos a regresar. Porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla? Mi padre cuenta que mi padre era argentino y hacían asados en la casa. Iba Luis Buñuel, iba León Felipe. Y le decía, Mario, ¿qué hacemos en esta tierra? ¿Qué hacemos aquí? Le decía León Felipe. El exilio no es romántico, no es una cosa bonita porque creo que es muy fuerte. Dejas tu familia, dejas tus recuerdos, dejas incluso tus cosas más cercanas. Entonces esto tiene que haber sido muy, muy fuerte, muy difícil. Al final de su vida siento que tuvo como una añoranza de esa España que nunca fue, porque él nunca regresó a Santander. Y de hecho tuvo que recuperar, en el 2016 recuperó la nacionalidad española, pero era un poco, él sí la recupero, pero no soy muy feliz recuperándola. Son heridas muy hondas que permanecen en las generaciones. O sea, yo, pues bueno, veo la vida de mi padre, de mi abuelo, de mis abuelos, que bueno, mi abuela siempre se sintió como fuera de lugar aquí en México. Hubo mucha gente que estuvo así, ¿no?
que vivía en sus casas y que nunca se pudo como acostumbrar aquí. Muchos otros sí, pero siempre tenían ese recuerdo de allá, siempre está esa cuestión de que allá venimos, de que fuimos arrancados, parte de nosotros de allá, ¿no? Yo creo que al final él sí tenía al final de su vida sí tenía estos sentimientos encontrados de una España que dejó, una España que no es, pero un México que amaba con locura y pasión. Me comentaba un colega que en España se habla muy poco de esto, que en España, lógicamente, el franquismo les borró la historia. Pero ojo, los hijos, los nietos, los que exiliados, estamos aquí. Yo a mis hijas les he enseñado que se tiene que ser antifascista, antiguerra, pro paz, y que esa tiene que ser el eje de su vida. Yo la primera vez que volví a España fue en el 68, todavía vivía Franco, y fue muy difícil porque llegamos a la casa de mis tías, hermanas de mi padre, que trabajaban en diferentes ministerios y que yo entendía que, bueno, ellas tuvieron que adaptarse a un régimen. Y nos pasó que coincidió el 12 de julio estando ahí y una de mis tías nos había conseguido unos lugares estupendos y extraordinarios para ver el desfile. Y mi marido y yo nos miramos y dijimos, a ver, vamos a ver pasar a Franco. O sea, no. Entonces, esta parte de ver que la familia no entendía que mis padres habían tenido que venir a México porque estaban perseguidos y nosotros teníamos que aceptar eso. No lo aceptamos, por supuesto, y fue un motivo de enfado, de contrariedad con mis tías. Pero cuando te das cuenta que la familia no entendía por qué nosotros reaccionamos de esta manera, fue muy fuerte. Y después, mis papás no fueron hasta que murió Franco. Ellos fueron después. Durante la dictadura, pues hubo otro discurso, no existía el exilio. Existían los héroes nacionales, ¿no? Los que murieron por Dios y por España, los mártires del franquismo, y fue una historia que impusieron. Por eso es tan importante recordar, por eso es tan importante seguir contando la historia, porque tal vez del otro lado del mar ya se habían olvidado, pero nos volvimos a encontrar. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Para mí, un fascista es un ser humano incompleto. No quiero saber nada de esa gente. Si no recuerdas la atrocidad que fue el franquismo, si no le recuerdas a la gente el fascismo, el daño que le hizo a las gentes que tuvieron que emigrar a este país, se puede repetir. 85 años después de llegada al primer barco a México, pues hay mucha gente que no sabe ni qué fue la República Española, ¿no? Hay que recuperar toda esa memoria sobre todos esos hechos para que la gente se dé cuenta de cómo empiezan a evolucionar las cosas y cómo es que llegan esos regímenes a gobernar, ¿no? Porque finalmente es más la parte joven la que está votando, o la que está más tirada un poco a esta inmediatez de la ultraderecha, de esta arenga de sí, la libertad y los libertarios, esta mentira, porque finalmente es una mentira, porque es inmediato, es como una especie de sensación inmediata. A mí me parece que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que saber de dónde venimos y no olvidarlo, y trabajar muchísimo porque no se olvide. Y eso es precisamente, yo creo que si podemos hablar con las nuevas generaciones y recordarles, cuidado, tu familia llegó por una razón, por esos extremismos, por esos fascistas, ten cuidado que no se repita la historia. Tú tienes la obligación de hacerles saber lo que ha pasado y tienes el compromiso de que esto no muera. Pero depende de ti que lo hagas saber y inculcárselo a las generaciones venideras.
Cada uno es lo que fue su familia, lo que fueron sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos, y de dónde vienes. Porque el que olvida está condenado a perderlo todo. Yo les cuento a mis hijos la historia de mi familia porque no quiero que ellos se queden con esta parte de no saber, ¿sí? No sé qué tanto les interesa o no les interesa, pero a mí me interesa contárselas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.